Segunda parte, ¿verdad?, de nuestro tema, el Shabbat bajo el nuevo pacto. Bueno, como venía diciendo, ¿verdad?, pues el objetivo de estos estudios es porque hemos llegado a los últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra del Eterno. Hay millones, así no digo cientos ni miles, hay millones de cristianos que no guardan el cuarto mandamiento, que no guardan el día de Shabbat, ¿verdad? Y esto pues es lo hemos hecho, ¿verdad?, con mucho amor para hermanos, ¿verdad? Bueno, para los que guardamos el Shabbat, pues esto pues viene a ser una retroalimentación, ¿verdad?, que nos ayuda un montón. Y para mis hermanos que no guardan el día de Shabbat, bueno, esto es una reflexión, ¿verdad?, para que veamos lo que el Eterno nos dice en su palabra, ¿verdad?, y para que avancemos, ¿verdad?, y le digamos al Padre, verdaderamente, pues sí, es cierto, no lo he hecho hasta el día de hoy, pero con tu ayuda voy a comenzar a hacerlo, ¿verdad? Yo pienso que nuestro Padre se sentiría muy contento, ¿verdad?, de estar, más bien dicho, de tener hijos, ¿verdad?, que lo están obedeciendo. Así que vamos a iniciar esta parte con el libro de Lucas capítulo 4 y el verso 16. Quiero, tuvieron que haber visto la parte anterior, ¿verdad?, la primera parte de este tema, ¿verdad?, donde hablamos de la creación, cómo el Eterno bendijo y santificó el día séptimo. Hablamos de cómo el Shabbat era parte del mundo perfecto en el cual no había pecado, y esto es porque rumbo al paraíso vamos, ¿verdad? Eso es lo que las escrituras nos dicen. De la misma manera estuvimos observando algunos pasajes, ¿verdad?, de los profetas en los cuales el Eterno nos invita, ¿verdad?, a guardar el día de Shabbat, a dedicárselo a Él, ¿verdad? Porque también dijimos, ¿verdad?, que el día de Shabbat es un día de parar nuestra conexión con el mundo, ¿verdad? El Shabbat es un día para que nosotros podamos disfrutarlo con el Eterno, ¿verdad? Y que ni siquiera compremos, no vendamos, ¿verdad? No estemos ni siquiera cocinando ni preparando nada. Ya todo debe de ser preparado un día anterior, ¿verdad? Y disfrutar del Shabbat en compañía con nuestro Padre Eterno. Cabe recalcar, yo me recuerdo que en tiempos antiguos el Eterno, en su palabra, ¿verdad?, porque así como hay un día que Él quiere a la semana, el día séptimo, el Shabbat, también en tiempos antiguos, ¿verdad?, el Eterno pidió, ¿verdad?, de que en Israel se hiciera descansar la tierra una vez cada 7 años, es decir, 6 años la tierra la iban a trabajar, pero el séptimo la iban a descansar. Entonces el Eterno les dijo al pueblo, ¿verdad?, y les dijo por medio de Moisés, ¿verdad?, hagan descansar la tierra. 6 años van a trabajar, y el séptimo, ¿verdad?, el año de la Shemitah, ese año ustedes van a hacer descansar la tierra, ¿verdad?, no van a trabajar. Bueno, observamos de que el Eterno les dice antes, cuando te pregunten, le dice el Eterno a Moisés, ¿qué vamos a comer?, ¿verdad? Y dice la palabra, cuando te preguntan qué vamos a comer, y el Eterno le dice, diles que yo lo voy a bendecir en el día sexto, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad?, el Eterno viene y como sabe que muchas veces somos faltos de fe, ¿verdad?, por eso se antepone y ya sabe lo que vamos a preguntar, ¿verdad? En este caso, él sabía, ¿verdad?, que al decirles que iban a dejar de trabajar el año séptimo, lo primero que se les iba a venir a la pregunta a los hijos de Israel era, bueno, ¿qué vamos a comer?, ¿verdad? Pues muchas veces quizás lo mismo nos ponemos a pensar quizás nosotros, ¿verdad? Si yo descanso el Shabbat, entonces, ¿quién me va a dar de comida? ¿Quién me va a dar de comer, perdón? ¿Verdad? ¿O cómo voy a hacer, verdad? Y ponemos un montón de pretextos que ya dijimos cómo es que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo que el Eterno desea principalmente es que nosotros sepamos que cuando Él nos pide algo, ¿verdad?, cuando Él nos pide que nosotros hagamos algo, es porque de Él proviene todo,
de Él proviene absolutamente todo. Por eso es de que inclusive dentro del arca del pacto estaba guardada una vasija de maná, ¿verdad? Porque además de que representa a nuestro Mesías que viene como profeta, ¿verdad? También el Eterno está manifestando que siempre habrá provisión para su pueblo. Como dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Entonces, siempre el Eterno a través de los mandamientos, ¿verdad? Lo que hace es probarnos, ¿verdad? Porque como dijimos, todo lo que Él desea es que nosotros, de verdad, seamos, dependientes de Él, que dependamos totalmente de Él, ¿verdad? Y de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a irnos a la cita que les dije. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, que es el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí estamos hablando de nuestro Mesías. Dice Lucas 4:16 que llegó a Nazaret, ¿verdad?, donde él se había criado, y conforme a su costumbre. ¿Qué significa esa palabra costumbre? Lo que él hacía siempre. No es una cosa que llegó a Nazaret, ¿verdad?, y dijo, bueno, voy a entrar en Shabbat, ¿verdad?, y voy a leer en Shabbat. No. La Escritura lo que nos dice es que la costumbre de nuestro Mesías era esa: entrar en día de sábado, en día de Shabbat, ¿verdad? Algunas veces hay cosas que nosotros, digamos, heredamos y creemos que son verdad. Hay una frase, por ejemplo, que dice: Jesús era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Así, Jesús era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Entonces, a todos nos parece que esa frase es una muy buena frase, y por eso es que yo y mis hijos también imitamos al Mesías, siendo buenos cristianos y vamos a la iglesia todos los domingos. Pues resulta de que esa frase que yo les acabo de mencionar no tiene ninguna verdad. No hay ni siquiera una verdad en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice Jesús, su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua. Era un niño cristiano, él no era cristiano, era judío, que asistía a la iglesia. No asistía a ninguna iglesia, él asistía a la sinagoga. Y cuando dice todos los domingos, él no asistía a los domingos, él iba el día del Shabbat, el día que el Eterno había decretado y ha decretado como día santo y bendito. Por lo tanto, hay cosas que a veces nosotros heredamos, ¿verdad?, y pensamos que son ciertas y por eso las seguimos. Es como cuando la gente habla de los 3 reyes magos, ¿verdad? Los 3 reyes magos que llegaron, ¿verdad?, y a visitar al niño cuando nació. Pues resulta que en la Biblia no dice en ninguna parte que eran 3, no dice que eran reyes y mucho menos que eran magos. Entonces, pero muchas veces pensamos de que eso es algo bíblico, viene de alguna parte. No, de verdad, por eso es que nosotros estamos llamados a ir a las Escrituras y que las Escrituras sean verdaderamente para nosotros la palabra de Dios. Es decir, que las Escrituras sean el filtro, ¿verdad?, para que nosotros, ya sea que hagamos o no hagamos, ¿verdad?, va a depender de lo que el Eterno nos dice en su palabra. Entonces, acá en el libro de Lucas, donde acabamos de leer, ¿verdad?, dice que el Mesías, conforme a su costumbre, ¿qué es lo que hacía? Dice que entraba a leer, ¿verdad?, y él enseñaba también en la sinagoga el día de Shabbat, no otro día, Shabbat. Observemos Lucas también capítulo 6 y el verso 6. Lucas capítulo 6 y el verso 6. Dice así: aconteció también en otro Shabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Oigan bien, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Si observamos nosotros, ¿verdad?, vuelve también la Escritura a decir que en otro día de Shabbat, en otro día de reposo, ¿qué hizo él? Entró a la sinagoga y enseñaba, ¿verdad? Y dice que estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. ¿Verdad? Segundo texto en el Nuevo Testamento, donde dice que Yeshua entraba en día de Shabbat, el día de reposo, y ahí enseñaba. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos y comprendamos todo esto? Bueno, inclusive me recuerdo que hay un hombre en las Escrituras que nos dice: sed imitadores de mí como yo de el Mesías, ¿verdad? Y ese hombre fue Pablo. Entonces Pablo tenía que imitar también lo que nuestro Mesías hizo acá en la tierra.
Inclusive, ¿verdad? Con todo esto, recordemos que Él dijo a sus discípulos, allá en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, los últimos pasajes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo escuchaba la otra vez una prédica de un señor donde decía que todo lo que el Mesías hizo acá en el Nuevo Testamento, cuando Él vino, nosotros no tenemos que imitarlo, porque Él estaba bajo la ley, y entonces hasta que Él resucitó, Él estuvo bajo la gracia, y por eso es que tenemos que hacer lo que Pablo dice, lo que el Mesías dijo y lo que Él hizo, eso no, porque Él lo dijo bajo la ley. Eso es una falsedad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el Mesías vino en el tiempo que estábamos bajo la ley del pecado, ¿verdad? Él nació en ese tiempo, ¿verdad? No es cierto que lo que el Mesías enseñara y que lo que el Mesías hiciera cuando Él estaba con vida no era para nosotros, sino Mateo 28, el libro que acabo de citar en los últimos pasajes, no dijera, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Principalmente hablando, cuando nuestro Mesías enseñaba, Él lo enseñaba con el ejemplo. Esto tenemos que aprenderlo. ¿Verdad? Él enseñaba con el ejemplo, no enseñaba como muchas veces los fariseos, ¿verdad? Una parte de los fariseos enseñaba, ¿verdad? Pero no hacía conforme a lo que decía, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros vemos que nuestro Mesías, ¿verdad? Inclusive en el libro de Mateo capítulo 23, verso 1, dice, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Por tanto, todo lo que ellos les digan que hagan, hacer y guardarlos, ¿verdad? Luego dice, más ellos dicen, pero no hacen. Si ustedes ven Mateo 23, 1, el Mesías en ningún momento está condenando la ley de Dios, la Torá. Lo que está condenando es la hipocresía de ellos. Eso es lo que condena. Si usted lee el 23.1 de Mateo, dice que Él condenaba la hipocresía. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moshe, o sea, en la cátedra, enseñaban la ley de Moisés, enseñaban la Torá. Por lo tanto, dice Yeshua, todo lo que ellos les digan que hagan, hacerlo y guardarlo. Porque viene de Moisés, porque no lo están inventando ellos. Pero lamentablemente ellos dicen y no lo hacen, ¿verdad? Por eso Él los acusó de hipocresía. Todo el capítulo 23 de Mateo nos va a hablar de la hipocresía que ellos tenían, ¿verdad? Pero jamás el Mesías, Él habló en contra de la ley de Dios, de la Torá. En el libro de Mateo 5:17, nuestro Mesías dijo, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Lamentablemente, esos pasajes también, aunque la gente los lee hoy en día, también se tuercen. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que Él vino a cumplirla, y cumplirla como que Él la cumplió y la abolió, ¿verdad? Él la cumplió por mí, yo no la tengo que hacer. No, esa palabra cumplirla no significa que Él la cumplió y ya no hay que hacerla. No, esa palabra cumplirla es que Él cumplió, Él guardó la Torá perfectamente como jamás nadie la ha guardado, ¿verdad? Él hizo eso. Por eso dice, no penséis que he venido para abolir la Torá, ¿verdad? Abolir la ley. No, ni se les pase por el pensamiento que yo vine a poner la ley en el madero, porque lo que el Mesías dijo en Mateo 5:17, que no penséis que he venido para abrogar la ley, es lo primero que se le pasó por la mente a los primeros teólogos cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Ya por el siglo III, ¿verdad? Donde vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucedió. Aunque también ya desde el siglo II ya venían, desde el siglo I creo yo que ya venían algunos gentiles que habían entrado a la fe, ¿verdad? Que venían con un pensamiento occidental, un pensamiento griego, ¿verdad? Un pensamiento idólatra, y que algunos abandonaban el Shabbat, ¿verdad? Y no solo el Shabbat, sino otras fiestas. En el libro de Mateo